Vamos a conversar esta mañana, nos enlazaremos vía Zoom con Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Estimada Adela, qué gusto saludarte. Muy buenos días y un saludo muy afectuoso para todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿qué piensas de entrada? Un primer apunte de todo esto, Marco, de lo que está pasando y de lo que pues se dice todos los días desde Palacio Nacional y ahora este asunto, ¿no? El Claudia Affair, digamos, que tiene que ver con el INE. Pues mira, yo creo que la jefa de gobierno lleva un año y medio de campaña adelantada, que se ha manifestado de diversas maneras, primero con actos en los cuales ha apoyado a candidaturas del partido Morena en las elecciones locales, por ejemplo, de este 2022, o lo que hizo durante el proceso de la revocación del mandato, que también estuvo muy activa la jefa de gobierno. Y esta campaña que se ha colocado en bardas, en redes sociales, donde de manera definitiva pues se ve que se está perfilando ya, es prácticamente un hecho que será la candidata del partido de Morena. Muchos elementos hablan de esa situación y lo que el INE hizo fue simplemente aplicar la ley, que puede ser una ley que digamos resulte incómoda hoy día para todos los actores políticos, porque al final de cuentas cuando tienen la oportunidad, todos quienes quieren competir por un cargo de elección popular hacen campañas similares en menor o mayor escala, es ya dependiendo de la responsabilidad pública que busca cada uno de los aspirantes. Pero este tema, como bien lo mencionaste, Adela, se reguló en el año de 2007, desde 2007 se incorporó esta situación y en la legislación, particularmente en la legislación ordinaria, se estableció en la reforma del 2013-2014 que no puede haber actos anticipados de campaña y de precampaña. El único problema es que la legislación no te dice en qué momento se debería de contabilizar algún acto como anticipado de campaña o de precampaña. Pero el Tribunal Electoral en algún momento sí estableció un criterio y te dijo que para que se pueda considerar algo como de precampaña o campaña, tienes que tomar en cuenta dos elementos. El primero, el más importante, es que haya iniciado formalmente el proceso. Pero entonces tú dices, el proceso para la sucesión presidencial empieza hasta la primera semana del mes de septiembre del 2023. Entonces, ¿qué hacen los aspirantes durante todo el tiempo previo? Bueno, pues hacen este tipo de cuestiones y entonces el tribunal dijo, bueno, si estás fuera del inicio del proceso electoral, todavía no inicia el proceso, entonces toma en cuenta la cercanía del proceso. Bueno, pues estamos a 10 meses prácticamente de Claro. que empiece el proceso electoral. Y yo creo que si esto fuese una especie de maratón, pues la jefa de gobierno le lleva a todos los aspirantes, los internos de Morena y los de los otros partidos, le lleva varios kilómetros de ventaja, esa es la verdad. Es una persona que ha estado con el apoyo presidencial, que ha estado obviamente, en un conjunto amplísimo de situaciones que la están colocando como la aspirante de Morena mucho más fuerte, las encuestas también lo dicen, ha tenido un esquema de penetración en base a esto y insisto a la aparición que ha tenido en los diversos actos de campaña de los candidatos, por ejemplo a las 6 gubernaturas que se disputaron este año donde Morena ganó 4 de las mismas. Ahora, yo creo que las alusiones concretas del presidente de la República pues tienen que ver con un hecho específico. En el fondo el presidente hace una parodia de la frase que ha servido como emblemática para la campaña de defensa del INE y dice al INE no se le toca. Sí, pero en el fondo lo que el presidente quiere es que no se toque a Claudia, que no se le toque a él y que no se toque a Morena. Es Ujú. decir, el presidente está buscando en el fondo un esquema de blindaje para todo lo que hacen ellos que en rigor, nos guste o no, pues es violatorio de la propia Constitución. Nos guste o no la regla, y tú lo mencionaste también, Adela, pues es una regla que está vigente, es una norma que acordaron los partidos en su momento, impulsada por la propia izquierda, debo decirlo. Todo aquel grupo de políticos que formaban al Partido de la Revolución Democrática, muchos de los cuales están ahora en el Partido Morena, impulsaron estos ajustes, lo que se estableció en el 134 para que no hubiera promoción personalizada de los servidores públicos,
lo que se colocó en el 41 para que durante las etapas de las campañas electorales federales o locales no se haga difusión de logros de gobierno, que ahora molesta mucho esa cuestión, y por supuesto lo que en el 2013-2014 se colocó como los actos anticipados de precampaña y campaña, que no le gusta tampoco al partido de Morena. Pero a mí la impresión que me genera todo esto es que en el fondo el presidente de la República pues se siente dueño de la calle, no le gustó la marcha del 13 de noviembre, reaccionó yo diría más bien sobrereaccionó y bueno, pues demostró que tiene una enorme capacidad de El movilización con el músculo, aparato. ¿no? Sí, el músculo. Exactamente, pues, se puso a jugar estas venciditas, dijo, a ver, ustedes pueden meter a 10 o 12 mil, como dijo Martí Batres, que evidentemente son muchos más, si le sumas lo que se vio en las fotos, en las tomas aéreas y lo que se vio en las marchas de las ciudades, pues es mucha, pero bueno, ellos dijeron 10, 12 mil, luego el presidente dijo, no, bueno, son 50 o 60 mil, pero el presidente decidió demostrar el músculo y evidentemente realizar un trayecto de 4 kilómetros en poco más de 5 horas, pues el presidente lo revitalizó, le dio la idea de que toda la capacidad de movilización, por un lado, por su propio carisma, por su propia cercanía con el pueblo, pero también por la enorme capacidad de movilización que se tiene con el aparato del Estado, pues hay que ver lo que hizo Reforma, documentó placas de más de 1,800 autobuses, más todos los demás que se vieron y que fueron documentados por miles de ciudadanos. Entonces yo creo que el presidente de la República, en el fondo, lo que él quiere es que no existan expresiones que tengan que generar o que generen algún punto de vista contrario a lo que él considera correcto. Y aquí dice es el INE el que está generando una situación incómoda. Incluso en la mañanera pues acusó al INE de otra vez de ser una institución corrupta. Hay que limpiarla de la corrupción y por eso el INE debe ser tocado, debe ser modificado y por eso ha planteado que si su reforma constitucional, como pareciera ser, no va a caminar porque no tiene las mayorías calificadas, ¿Tiene entonces su plan B? exactamente está planteando su plan B.